sanando a los enfermos. ¡Wow! Me fascina. Yo me he preguntado, oiga, mi hija, ¿por qué le gustó la enfermería? Pues claro, si ya me está haciendo crecer el ministerio, me está trayendo a todos los enfermos para orar por ellos. Entonces, vamos a hacer una serie de punticos y detalles, y yo lo llamo los secretos del cielo. Ay, esto es algo muy hermoso. Cuando estábamos en Guatemala, vino un profeta que nos habló a nosotros. Eso fue algo de locos, porque alguien conoció a un profeta, y ese alguien, que apenas también nos conocía, dijo, yo no sé, pero tú tienes que hablar con unas personas. Y el profeta no sabía que nosotros éramos pastores, y mientras venía en un carro, ese profeta, el Señor le iba hablando lo que nos tenía que decir. Y en una de las muchas profecías, que algunas ya se han cumplido, el profeta tomó mis manos y me dijo, prepárate para los milagros que Dios va a hacer con tus manos. Y bueno, Dios ya venía haciendo milagros, pero si me dijo prepárese, es que vienen cosas más grandes. Ese profeta nos llamó hoy y viene en noviembre a visitarnos. Lo llamaron de Bucaramanga y él dijo, yo quiero pasar por Medellín y programa en tu iglesia una noche profética. Entonces, cuando nos dio ese mensaje de las manos, eso fue algo impresionante. Y cuando tú estés con el Espíritu Santo y sientas que tus manos te arden, es porque es una señal de que recibiste el don de sanidad. Esa es una señal. Que tú sientas calor o fuego en las manos, eso es una señal de sanidad. Yo voy a hacer una pregunta aquí y me la pueden contestar así como contestan ustedes, que se mueren por hablar, así. Bueno, ¿para qué es la unción? Deme 3 opiniones. ¿Ustedes para qué creen que es la unción? Muy bien. ¿Ah? Para bendecir. Otro, ¿para qué es la unción? Sanar, proteger, libertad. ¿Ya? Démosle un punto a Cristina. Para bendecir a las personas. Tú no puedes decir, uy, me llegó la unción, ay, aleluya, y ya, y amarras esas manos. Si Dios te permitió recibir eso tan maravilloso que es la unción del cielo, es para que tú bendigas, para que derrames bendición, para que te ocupes. Si tú pides bendición, si tú pides unción, tú le estás pidiendo es trabajo. ¿Cuántos quieren la unción? Ustedes han oído que dicen, ay, esos pastores, pues otros, no nosotros, uy, esos pastores como tienen la unción, o esas personas como tienen la unción. ¿Han llegado a ver así personas? O que ustedes digan, uy, qué unción. Eso no es de adorno. ¿Cuántos quieren unción? Abajo la vamos a vender a 1.500 el frasquito. Los que tienen la unción es porque le cayó trabajo. O sea, es para que usted la ponga en acción. Bueno, muy bien. Bueno, y les voy a dar una definición. Cuando usted identifica amor en las personas, cuando usted dice, uy, pero es que se le nota el amor, no pelea con la familia, o si pelea, bueno, se reconcilia, o se le ve el amor para perdonar ofensas, o para ayudarle al prójimo, es que se está detectando un discípulo de Jesús. ¿Cómo se define un discípulo? Por el amor, que era lo que más se le notaba a Jesús. Y segundo, algo muy importante, cuando tú ves que alguien está sanando a los enfermos, obviamente es un discípulo, porque nadie va a ir a sanar si no le tiene amor a las personas. Tú vas a ir a orar por un enfermo si no tienes amor. Pues si no hay amor, a usted no le importa qué le está pasando a la gente. Entonces, si una persona está orando y hay sanidad y estás viendo milagros, es que ese discípulo anda con el poder o en el poder de Dios. Entonces, amor más poder. ¿Tú qué te ganas con andar o tener el amor andante si no hay poder?
O sea, un cristiano mediocre es aquel que no ama y no anda en el poder de Dios. Entonces, ¿tú de cuál quieres ser? ¿Cuál de estas dos características no tuvo Jesús? Dígame, ninguna. Andaba en el poder de Dios y en amor. Ahora, Jesús no se jactaba de lo que hacía. Él no decía que él lo hacía. Él decía, es el poder del Espíritu Santo sobre mí. No había orgullo. O sea que los milagros no pueden ser aislados de la humildad. Tiene que haber humildad. O sea que milagro y orgullo no pueden andar juntos. No son amigos. Porque Jesús decía, ¿yo qué? Yo no soy. Es Jesús, es el Padre en mí. Yo hago lo que el Padre me dice y era Dios mismo. Y ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces vamos a un recorrido. Aquí vinimos a la academia a aprender a escribir, a aprender, a escribir, a memorizar y a poner todo en práctica. Entonces vamos a Hechos 10:38 y vamos por un recorrido así larguito y rapidito. Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret, 2 puntos, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Nosotros, y recuerden que hemos visto en prédicas pasadas, que la palabra dice que Dios nos ama a nosotros igual que a Jesús. ¿Sí se acuerdan? Que es lo más hermoso del mundo, usted saber que usted significa para Dios lo mismo que Jesús significa. Y que Dios te mandó, te obligó, pues te obligó no, te dio la orden de hacer las mismas cosas que mandó a hacer el Hijo. Eso es un privilegio. Me ama tanto que lo que le puso a hacer, el trabajo que le dio a Jesús, se lo puso a hacer a usted y a mí. ¿Qué me le apunta? Y dice, como los ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si tú oras por un enfermo y nada pasa, o bueno, tú oras por ese enfermo y no ha pasado, tú oras por el otro y no ha pasado, y ya llegó a orar por 10 y nada, porque a veces uno ora por 10 y 8 se sanan y 2 no. A Jesús le pasó. Él llegó a sanar y decía, la incredulidad. Por incrédulos. Ahora, ¿para qué tienes un cuerpo sano si lo interior, lo de adentro está podrido? Dios necesita primero que tu alma esté restaurada antes de que no tengas cáncer, antes de que no tengas migraña. Porque es que muchas cosas producen esas enfermedades. El no estar sano adentro. Tú no puedes llevar palabra, no puedes sanar sin hablar de la palabra. Y vamos a ver los ejemplos de Dios en la palabra. Bueno, entonces dice Dios, ¿por qué Jesús sanaba? Porque Dios estaba con él. Y ustedes ya van a tener la libertad y el discernimiento. Ahora voy a hacer una aclaracióncita pequeña acá. Es muy distinto tener discernimiento como cristiano a tener uno de los dones del Espíritu Santo, que es discernimiento de espíritu. El discernimiento es una obligación, todos los cristianos lo tenemos que tener, porque tú a medida que vas conociendo la palabra, tú discernes si una persona te está hablando la verdad, porque si la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca, entonces tú dices, ya ahí puedo discernir. A causa de la palabra discierno, no a causa de mis propios pensamientos. Entonces yo digo, esa persona está hablando cosas que no son de mi padre, que mi padre no piensa así. Entonces no me parece que sea un consejo sabio, algo así. Entonces lo mismo, si yo sé que esa persona está diciendo, pronunciando palabras de maldición o cosas que no hacen bien, ¿a dónde opera el discernimiento? Que yo espiritualmente discierno que esa persona no me está edificando y tal vez no se está dejando edificar de mí. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan por el discernimiento,
Cuando ustedes sientan que algo no está bien, que no están pasando cosas en mi vida, quiere decir que tal vez con tu discernimiento tú puedes decir, hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando bien. Y Dios te da el discernimiento para ver cuáles son las cosas que no están funcionando. Lucas 4:14. Váyanlo marcando, estudien en la casa de martes a martes. No solo lo estudies, aplica lo que estás viendo aquí. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Si tú estás llamado a hacer las mismas cosas que hace Jesús, o sea que tú no puedes andar sin poder. Es como si tú montas en metro, no puedes andar sin la cívica. Si tú sufres de gastritis, no puedes aguantar hambre. Tienes que andar con las galletitas. ¿Cierto? Entonces dice, andaba en el poder del Espíritu. Así tienes que andar tú todo el tiempo, en el poder del Espíritu. Es una obligación, porque a ti te mandaron a andar como andaba Jesús. Y se extendió su fama por toda la región. ¿Por qué crecen las iglesias y hay fama? ¿Por qué? Bueno, la idea de una iglesia es que la gente no se vaya, porque hay iglesias que crecen porque hacen mucha publicidad y lo que habíamos hablado una vez, vienen 20, pero se van 19. O sea, la idea es que la gente que está en la iglesia no sea espuma, que cada persona que llegó vivió el milagro y anda en el Espíritu. Entonces se extendió la fama, enseñaba en las sinagogas, todos lo admiraban. O sea que tú estás obligado a que te admiren por lo que haces, porque lo que haces lo hizo Jesús. A ti no te pueden admirar porque eres una buena empresaria. O sea, eso ya quedó out. Yo decía, wow, yo me llegué a postular que para ser la mejor empresaria de Medellín. Y ¿yo qué hice? O sea, a ti te tienen que admirar, es porque ven a Jesús en ti, no porque eres la mejor costurera, o porque tienes la cara más linda, o porque te pones la mejor ropa, o eres el mejor maestro. No, a Jesús lo admiraban porque hacía lo que el Padre le decía y porque era la imitación neta del Padre. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga, como era de costumbre, se levantó y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está en mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Cuando damos el título Sanando a los enfermos, acá estamos hablando de muchas enfermedades. ¿Y cuántas están diciendo aquí? Anunciar las buenas nuevas. ¿Cuántos hay que solo hablan de malas noticias? A ti te llamaron a anunciar las buenas nuevas. Ahí va una enfermedad, que siempre estás hablando de malas noticias. Segundo, buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos pobres hay? Y pobreza en todo, no solo en lo del bolsillo, ¿cierto? Me han enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántos encarcelados hay que no saben ni para dónde moverse, no ven más allá, están atados por las tinieblas? Libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces mira, aquí nos está hablando de muchas enfermedades, o solo una. No estamos hablando de solo la física, ¿o sí? Bueno, y vamos a Marcos 16:15. Y les dijo Jesús cuando estaban, eso es para ti, eso no es, acá no estamos viviendo historia patria. Si se los dijo a los apóstoles, a los discípulos, a los 72 de Jesús, se los está diciendo a ustedes también. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado y sea salvo, será salvo, y el que no será condenado. Usted cumple con tocar la puerta. En la Biblia también dice que si no te creen, sacude tus sandalias y te devuelves. Ya hiciste tu trabajo. Pero no te dejes meter cuentos de Satanás. Ay, no, es que esa es tan incrédula.
No, yo sé que le hablo y me va a pegar una vaciada, que se la pegue. Usted cumplió. Usted dijo, Señor, mira, ahí te lo dejo. Yo ya le hablé de ti, ya le dije, ya cumplí, allá ellos. Pero tú tienes que cumplir, porque si tú no hablas, una persona deja de salvarse. ¿Y a quién le va a pedir cuentas? Ayer fue un señor porque en la unidad están fumigando. Yo mantengo mis tarjeticas y yo les digo, ustedes quieren tarjetas, me las piden que hice para toda la iglesia. Entonces, la tarjeta es muy atractiva, dicen, necesitas un milagro, y hay unas personas con cadena, otra en la clínica así, y hay otra con qué, no me acuerdo. Y uno entrega eso y dice, todos necesitamos un milagro, y uno empieza a evangelizar así, rompiendo el hielo. Entonces el Señor tan amable y decía, yo amo las cucarachas porque ellas son las que me dan el trabajo a mí. Entonces yo utilicé las cucarachas para hablarle a él de todo lo que pasa en el mundo espiritual, y yo le dije, yo también hago parecido a tu trabajo, al que tú haces. Yo también saco cucarachas de la mente, insectos y cosas que uno tiene, que las personas espiritualmente tienen, hablándole de los demonios, pero en sentido como figurado, como a él le gustan las cucarachas, yo le hablé así, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos y me sale con que alguien tiene cáncer y no sé qué, entonces empecé a hablar y yo decía, ay, ¿será que le digo? No, no. Y uno siempre piensa, si usted sea pastor experto en eso, usted siempre va a dudar, porque Satanás está ahí para que te diga, ay no, otro día lo vas a ver, de pronto cuando vuelvan a fumigar. Y yo le hablé, y la bendición tan hermosa, no vayas a botar la tarjeta, no, esto la necesito para el domingo, venir ir a la iglesia. Y empecé a explicarle todo lo que Dios hace, cómo es el mundo espiritual. Uy, eso tan fascinante. La gente tiene hambre, pero Dios te necesita a ti. Y en Medellín nadie conoce a Jesús. Ni siquiera en las iglesias. ¿Me puede poner un poquito de volumen? Que yo no sé por qué me escucho tan bajito, los oídos tapados. En el nombre de Jesús, destápate. Ay, sí, se destaparon. Bueno. Entonces, no puedes perder ninguna oportunidad. Ayer fui a comprarle a mi hijo el regalo de cumpleaños y estábamos en un almacén y yo empecé a charlar con la niña y le di la tarjetica, y con la tarjetica se destapó todo lo que tenía para contar. No puedes perder la oportunidad, y Dios dice a toda criatura, y yo ¿por qué le tengo que desobedecer? Si Él me dijo a toda criatura, entonces digo, la que vende es criatura, sí, el que mata cucarachas es criatura, todos son criaturas, estoy obedeciendo. Pero ¿por qué no obedecen ustedes? ¿Por qué se vienen solos un domingo para la iglesia cuando, o ni siquiera vienen? Es que no vienen solos y ni siquiera vienen, o sea, ni la una ni la otra. Ustedes son representantes, embajadores. ¿Qué hace un embajador? Los cónsul de otro país y los embajadores de Australia, Japón, están acá, ¿qué hacen? Hablar en este país con las agencias de turismo para que acá se vendan, aquí hay un especialista, ellos se encargan de armar los planes y mostrar para que vayan y visiten su país. Tú eres embajador del cielo y tú estás haciendo y tienes que hacer que los de esta tierra que no han conocido el cielo lo conozcan. Y entonces Medellín está virgen. El mercado está virgen, porque no conocen a Jesús, porque los que lo conocen y lo han vivido, vea, se quedan callados. Seguro un día le dijeron chiquito, coma callado, y comió callado para toda la vida, quedó frustrado. Estas señales acompañarán a los que crean en mí, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y todas las promesas de Dios ahí están, pero solamente hay un requisito. Tienes que creer, dice, los que creen en mí, no en un Dios que está por allá en las alturas, no. Les voy a contar una historia, esa está en Lucas 6:17, la Biblia está llena de historias hermosas.
Y mire que Jesús ve que se me hizo. ¿Cuál puso? No, 17:11, mejor, vamos con esa primero. Estamos aprendiendo. Esta historia me da tristeza porque eso pasa en la iglesia, lo que le pasó a Jesús. A Johnny y a mí nos empezaron a pasar cosas y nosotros decíamos, ay, ¿cómo así? Esto pasa. Cuando uno es pastor, estas cosas pasan. Y luego veíamos que a Jesús le pasaron las mismas cosas que a nosotros nos han pasado. Y esta es una de ellas y dice así. Un día, siguiendo de viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Si tú tienes lepra, tú haces lo que sea, y así cuando viene la gente aquí con cáncer, con todas las enfermedades, ay, necesito una cita con los pastores, ay, la pastora, ay, necesito, ay, una cita, ay, no tengo plata, ay, estoy en las finanzas, ay. Y venían 10 con lepra, que es la peor enfermedad del mundo. Se les desprende la piel, la gente queda en el mero hueso. Y dice, como se habían quedado a cierta distancia, porque la gente en ese tiempo no se podía acercar a nadie, y los fariseos también decían, no toques, eran inmundos ante la gente, declarados inmundos. Entonces se quedaron a cierta distancia, como se habían quedado lejos, fue que gritaron, Jesús, ten compasión, por favor, sánanos, gritaban del camino. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iba en camino, quedaron limpios. Solo les dijo, vaya, presenten a sus sacerdotes. Solamente con palabra, o sea, Jesús sana de 1000 formas. O los que venían detrás de Jesús han sanado de muchas formas. No solamente es imponiendo manos, con la sombra de Pedro, con escupa en el lodo, tal, en los oídos. ¿Se acuerda? Con ropa, Pablo, con un trapito, un pañuelo, la gente lo tocaba. Entonces, Jesús le plació decir, los voy a sanar así. Vayan donde los sacerdotes, chao, hágale pues, váyanse a ver. Y al verlos, resultó que mientras ya iban en camino y se devolvieron, al llegar donde los sacerdotes, llegaron limpios. Y dice, uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Uno de ellos, al verse sano, pero mire que ahí arribita dice, ¿quedaron o quedó limpio? Quedaron. ¿Y si dijo quedaron? Todos. Si él no va a decir, Tin Marín de 2 pingüe, en la lepra se le fue. No. A todos, dice, quedaron. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Se vio sano. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo, gracias. No obstante que era samaritano, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Dijo Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Entonces llega el otro aquí y le dice, ay, gracias Jesús, se le arrodilló y le dice Jesús, uno. Venga, es que yo sané a 10. ¿Dónde están los otros 9, mijo? Porque solo tú me vienes a dar gracias. Qué triste, ¿cierto? Eso a mí me da mucha tristeza porque eso pasa en la iglesia. Pasa en las películas, pasa en TNT. ¿Cómo es que
no vienen a darle la gloria a Dios. Yo cuando hablo, por eso empecé este tema con los testimonios. ¿Quién de ustedes ha recibido cosas? No levantan la mano. Y peor, no le dan la gloria a Él. Es que cuando usted sale a contar, no es porque necesitamos historias y es que cómo ajusto la prédica. No. Es para que usted dé la gloria a Dios de las cosas tan maravillosas. Yo llamo a mi papá Pereira. Mi papá, hola pa, ¿cómo estás? Ah, bien, todo igual. A usted sí es la que le pasan cosas todos los días. Y desde que yo empecé este rumbo y aún sin estar sin Dios, estando sin Dios, mi vida era una aventura. Y yo, ¡ay, cómo le parece! Y nos oímos muy allá. Y él, ¡wow! Y cuando ya Dios empezó a hacer milagros, no, papi, ¿cómo te parece que tal cosa y tal? No, ya ni lo llamo porque no termino para contarle los milagros diarios. Todo el día. Los de nosotros y los de las personas por las que oramos. Yo no sé, Carlos, por qué no levantó la mano con ese milagro que le pasó anoche tan maravilloso. Imagínense que por Carlos venimos orando por un dolor, porque él no oía por un oído. No oía. Y yo he predicado mucho que Dios ya escuchó, la sanidad ya está hecha. Lo que falta es que Él transforme cosas adentro. Algo tuvo que haber cambiado Dios en Carlos, en su alma, en su interior. Lo despertó el Señor en la mañana, eso lo entendí. Como si le hubieran gritado y recibió la sanidad. Dormido. No fue en el momento en que oramos. Hay que creer que Dios lo va a hacer. Cuando oramos por Nubia, no se fue de una vez con las manos ya limpias. Se fue creyendo que Dios ya había hecho la sanidad. Y usted ve las manos. No ha pasado nada. Vamos con el caso de Cristinita. Usted cree que los negocios le van a llegar porque Dios tiene cuidado. Y en cualquier momento, simplemente créelo, decláralo y enamórate de Él. Y las cosas llegan porque es que son todos los milagros. Entonces dice él, venga, ¿cómo así? Uno. Como el chiste de los borrachos. Del borracho que llegó a la casa borracho y estaba la señora con el marido ahí, con el otro marido, y por fuera de la sábana habían 4 pies, y llegó el borracho, 1, 2, 3, 4, y fue y se acostó. Él se acostó cuando en la sábana él veía 6 pies. Pero se veía con la sabanita y se destapaba y él decía 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué está pasando aquí? Así no hacía Jesús. Y vuelve y se para y dice, pero si yo conté bien, 1, 2, 3, 4. Ah, no, ahí estamos. Estamos completos y ya se va a acostar tranquilo. Entonces así era Jesús mirando el 1, 2, no, 2, no, 1, 2, no están los otros. ¿Dónde están esos 9 desagradecidos, pues? Algo así dijo Jesús. ¿Dónde están los otros 9 desagradecidos? Es que yo sané a 10 y solo uno me viene a dar las gracias y la gloria. Y dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino y le respondió. Y esto es, yo quiero que se me acabe de concentrar. Si estaba concentrado, concéntrese el doble. Dice, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dése cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos le dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no podrán. Hoy tú tienes la oportunidad, tal vez mañana no, porque el Espíritu Santo va a ser arrebatado de la tierra y puede ser esta noche. Y mire lo que dice él, Jesús está allí, está allá, y llegará el momento en que lo estamos buscando desesperadamente
y ya no se va a dejar ver. Ya no. Tenemos un tesoro para agarrar. ¿Usted sabe qué es tener el poder de Dios? Es como si yo te dijera que el mejor superhéroe va a llegar y te va a investir del poder y vas a poder volar y vas a poder escuchar a través de las puertas. Ah, eso sí les gusta. Ahí sí se ponen contentos. Porque en un día el Hijo del Hombre será como un relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Todavía falta que muchos, ojalá no ustedes, lo rechacemos más y más. ¿Cuántos rechazan aquí a Jesús? Levanten la mano. ¿Cómo te parece que al no obedecerle al Padre estamos rechazando a su Hijo? Ustedes levanten la mano, por favor. Dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Tanto que se les avisa, tanto que se dijo que iba a haber diluvio, pero como no llovía por tantos años, eso es mentira. Oigan, estos locos, que va a llover si por aquí nunca llueve, no conocemos la lluvia. Lo mismo dirán, es que va a venir en una nube y que van a sonar trompetas, estos están locos. Así diremos, así muchos se burlan. Y dice que estos tiempos van a ser iguales a los tiempos de Noé. Comían, bebían y se casaban y se daban casamiento hasta que el día de Noé, hasta que en Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban, edificaban, pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así sería el día que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que está en la azotea tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Estamos hablando la verdad. Lucas 17:31. Si usted después de esto no empieza o empieza a hacer que su vida sea un milagro, ustedes ya descubrieron cuál es el secreto para que tu vida sea un milagro y viva milagros diarios en las finanzas y en todas las áreas. Obedece, encárgate de las cosas de Él. Nosotros tenemos una empresa y en el momento en que estábamos más en la quiebra, decidimos servirle al Señor. ¿Y cuántas veces venimos nosotros a la empresa? Estamos dedicados al 200 a las cosas del Señor, venimos a hacer reuniones y el Señor provee para todo. Entonces, busque los enfermos, busque la gente triste, así tú estés mal, no importa. Ay, entonces si yo bien pelado pues y sin plata y buscando a otro, lo que pasa es que tú conoces la verdad, pero tú llevándole esa verdad a otra persona, tú vas a creer más en lo que estás diciendo. Usted se imagina a Jesús sanando a una enferma y decir, sí lo sano. Sí lo sano. Y Jesús diciendo, ay, donde llore por este ciego y no vea, ¿en qué me meto? ¿Usted cree que Jesús hacía eso? Jesús decía, vas a ver, mijo, porque ves. Y ¡fum! En el nombre mío, ¡tin! A mí. Si tú no crees, cuando le estás hablando a otra persona, vas a pasar una vergüenza muy grande. Porque tú tienes que creer en el que hay en ti. Tú no lo vas a hacer. Cuando tú te metes en tu cabeza, ay, si yo le pongo la mano a este que está en esta silla de ruedas y no camina, ¿yo qué hago? ¿Sabe cuál es el error? Estás pensando que eres tú. No el poder que hay en ti a causa de tu obediencia, a causa de encargarse de los negocios del Padre. ¿Ok? Un día, no, ese ya lo leímos, ustedes no ayudan. ¿Cierto que ya lo dijimos?
5:17. Otro secreto para tú saber los dones del cielo. Cuando Jesús estaba en una casa, recuerdan, en Galilea, que llevaron a un paralítico y lo montaron por la ventana. Por el techo. Eso, yo hago así, por la ventana. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados algunos fariseos y los maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea. El poder del Señor estaba con él para sanar los enfermos. Tú tienes que saber cuándo el poder de Dios está en ti. Tú lo tienes que identificar. Ay, jue madre, ¿y ahora cómo le hago? Pues, jue madre es como la gran. Eso sí, quedó grabado ahí. ¿Cómo así que uno tiene que identificar cuando el poder de Dios está en uno? El Espíritu Santo te habla y te va a decir, ¿por qué? Porque tú cuando, y está más adelante y ya lo vamos a ver, Jesús, ¿qué estaba haciendo en ese lugar, en esa casa? Cuando llegaron con el paralítico. Estaba predicando. No era tiempo de sanar, era tiempo de hablar la palabra. Entonces llegaron usted no puede en la iglesia, ay pastor, ora por ay ve, ore por mí. Debe haber un tiempo donde el Espíritu Santo hable a ti y te diga cuándo es tiempo de sanar, cuándo el poder de Dios está sobre ti, para profetizar, para sanar, para dar palabra. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en la camilla a un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que lo subieron por la azotea y separando las tejas y lo bajaron de la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Se lo pusieron frente. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigos, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, encima de que lo están ahí escuchando, no creen en lo que están hablando. Entonces mira, tiene relación perdonar pecados. Tú no puedes ir a orar por una persona si tú no les has hablado del arrepentimiento, porque la enfermedad vuelve. Ay, se me quitó el dolor de cabeza, o cualquier enfermedad, y vuelve la enfermedad. O sea, se recibe la sanidad temporal, no definitiva. Porque si esa persona tú no le has hecho caer en cuenta del pecado y de que debe haber un arrepentimiento, la enfermedad no se va. Jesús, ¿qué decía? ¿Sé sano o tus pecados son perdonados? Entonces tú no puedes ir a orar por un enfermo si no le hablaste quién es Jesús, a qué vino Jesús. Antes de sanarlo debe haber una sanidad, un perdón de los pecados, que ellos perdonen también, que se perdonen a sí mismos y dar una palabra. Tú diste la palabra y inmediatamente te habla el Espíritu Santo y te dice, esta gente ya entendió, ya recibieron su palabra, ya abrieron sus oídos y sus ojos espirituales y su mente. Ya, imponga manos, quedan sanos. También el Espíritu Santo dice, no, aquí no. Hay incredulidad, solo quieren el regalo, solo vienen por el pan y el pedazo. Porque hay gente que solo quiere el milagro, no al que hace los milagros. Tú tienes que mostrarle a la gente el dueño de los milagros, no mostrarle un milagro, porque estaríamos haciendo mercadería. Estaríamos diciendo, vendo milagros 2 por 1. Entonces dice que los fariseos empezaron a hablar mal, a blasfemar. ¿Quién puede perdonar los pecados si no es Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados quedan perdonados o levántate y andan. Y yo te cuento por testimonio propio. Muchas personas, con solo nosotros haberles hablado de Jesús, dicen, ve, ya no tengo el dolor que yo sentía. Se recibe la sanidad sin tú siquiera poner manos, porque la sanidad interior, el recibir a Jesús, el creer, la fe que tú le inyectas porque tú lo crees. Cuando Jesús hablaba que venía con el poder de Dios y del Espíritu, él lo dudaba. Ay, es que me llegó como un poder, yo creo, venga. No, él estaba convencido de que la sanidad se iba a hacer, pero era convencido de quién era el Padre y de quién estaba hablando y quién era él en representación del cielo. Pues para que sepan, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra
para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a casa alabando a Dios. Una persona que no sabe lo que le pasó no se va alabando a Dios, porque le entró la palabra, se fue alabando a Dios y diciendo: mira lo que me hicieron, qué maravilla fue esta, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso. Dicen que cuando la mujer del flujo de sangre, vamos a ver métodos con los que Jesús sanaba. Tocó el manto, solo con tocarlo. Lo pensó primero, dijo: bueno, yo he oído hablar de este hombre tan poderoso, me han hablado de él. Había ido a todos los médicos durante 12 años. Había sido rechazada a causa de la inmundicia por tener el flujo de sangre. Y con solo tocar el manto fue sana. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia dice que sale poder de Jesús. Cuando tú vas a sanar a alguien, es que el poder que está en ti sale, ¡fum!, y sana. La sombra de Pedro dice que entre tanta multitud él pasaba, entonces se le hacían corrillo y él no alcanzaba a tocar tanta gente. Y el poder era tan grande que con solo pasar, ¡fum!, todos quedaban sanos. También en la Biblia dice que cuando fue a sanar al sordo, otro método, o sea, Dios es creativo, pues a nosotros nos han pasado cosas que el Espíritu Santo nos ha dicho. Y en la Biblia también dice que no todos los milagros están escritos en la Biblia, imagínate. Y todos los que nosotros sabemos, que hemos leído, y dice la Biblia que ahí no están todos. También en una parte habla donde pedían aceite para ungir. Está en Santiago 5:14, que habla del aceite para ungir y sanar a los enfermos. Entonces utilizaban aceite, el pañuelo de Pablo que Pablo lo daba, y entonces la gente solo con tocar el pañuelo lo hacía así. Tú no lo vas a hacer porque la Biblia lo dice. Si el Espíritu Santo te pone a decirlo, porque la Biblia dice que es con aceite, no. Si el Espíritu Santo te dice, usa esto, pues úsalo, pero que tú estés seguro que el Espíritu Santo te lo dijo. Porque en la Biblia hay un récord de cómo sucedió cada milagro. ¿Con qué se abrió el mar? Con una varita. Pero simplemente es porque a Dios le placía decir, hágalo de esta forma, pero el poder de Dios está en cualquier lado. Ese es el tema. Y la clave es tener fe, que tú creas en el que te está haciendo las cosas. Y uno de los mandatos que Dios te pide es que le creas a Él y que le obedezcas, porque Él no está diciendo, mire, los que quieran vayan, haga discípulos, los que quieran vayan, toquen los enfermos. Es una obligación. Tú no puedes dejar escapar a ninguna persona. Y si no sabes cómo hacerlo, yo te enseño. O me la invento contigo, pero lo hacemos. Pero no dejes escapar. Cuando tú le hablas a alguien y tú ves, uy, esa persona sí necesitaba de Dios, tú dices, ¡ah! ¿Qué tal que me hubiera quedado callado? ¿Cierto? Con mi hija pasó algo ayer, que tiene un paciente que tiene cáncer en la lengua. Y yo le dije, Isa, tráigame los datos, yo mañana lo visito. Entonces la niña me decía, ay no, ma, y si se enojan en el hospital. Y yo, Satanás te está poniendo eso, porque él va a recibir la sanidad. No te dejes hablar eso. Entonces hicimos las tarjeticas, le marqué por detrás, dijo, ay, yo se lo dejo ahí disimulado en el nochero. Y hoy llama a mi hija con esa emoción que casi lloro también. Va y le dice a la persona, mis papás son pastores. O sea, ya no le importó si la despiden. Y queremos orar por la sanidad de tu hijo. Esa señora ya está desesperada. Mañana hay milagro. Mañana hay milagro. Porque yo voy a ir a decirle que el Señor lo va a sanar. Pero si yo no tengo amor, a mí no me importa si tiene cáncer en la lengua y se la van a cortar. O sea, tú tienes que pensar en la gente. Dios hace así. Dios pone una lengua nueva, pero tengo que usar la mía para poder que sane la otra lengua. Y como yo no soy la que voy a sanar, es el que está en mí que voy a ir a presentárselo.
Entonces es Satanás el que te dice, no, no digas eso, te vas a ver ridículo, no se te vas a burlar de ti, porque como Satanás sabe que el milagro va a pasar, entonces él te mete mentiras. Ay, la amiguita del colegio, ay, pero es que está muy joven, el otro año, cuando esté en 10º, le digo, en 11 o en la universidad lo volvemos a ver. Y tú luego ves que ese se suicidó, se accidentó. ¿Cómo quedas tú si tú tenías la solución? Si Dios te había llamado a sanar a los enfermos, si Dios ya te ungió, si Dios ya te dio la orden, si Dios ya te envió. Tú no te viniste a sentar acá 2 horas porque no tienes nada más que hacer en la casa. Tú viniste aquí a conocer lo que Jesús hizo para tú saber cómo lo imitas y cómo agradas al Padre. Yo quiero que hoy tú te metas en la cabeza de que tú no eres igual a los que están afuera. Tú eres un embajador del cielo y tienes que hacer que las cosas sobrenaturales sucedan en Medellín. Tú eres uno de los usados para sanar a los enfermos en tu casa y en Medellín. Y recuerda que hay muchas enfermedades. Ahora, también es fallarle a Dios que tú no des la gloria y estés contándole a la gente. Lo que yo dije que tú contaras aquí, tú lo tienes que contar con cada persona. Uy, mi vida era esto y ya no es esto, ya es esto. Yo antes era así y ya no soy así. Por ejemplo, como un gay, un muchacho que era gay que fue al ejército. Y allá iba un pastor y los evangelizaba. Y los evangelizaba. Ese muchacho sí le dio la gloria a Dios. Entonces salió el muchacho a contar el testimonio. ¿Y cuál es tu testimonio? Entonces salió el muchacho. Ay, yo vengo a contar hoy que yo era qué, que yo era gay. Ahora soy una princesa de Dios. Bueno, entonces eso quedó grabado, ¿cierto? Bueno, entonces salió a darle la gloria a Dios. Entonces yo no soy el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Yo simplemente te estoy dando la palabra que Dios me mandó a darte. Y si tú ves esta iglesia bendecida y que, mira, esta iglesia lleva 1 año, no, apenas en septiembre cumplimos, el 10 de septiembre cumplimos 1 año. 1 año cumplimos. Y a nosotros nos rechazaron en una iglesia porque se estaba moviendo el Espíritu Santo en nosotros y decían que eso era del diablo, pues que eso no era de Dios. Y aquí estamos. Y no vamos a ser famosos. Al que vamos a ser famoso es a Jesús, a el nombre de Jesús. Entonces yo confío hoy y yo le voy a decir a mi Padre, la hicimos con el Espíritu Santo, de que de hoy al martes yo diga qué milagros han pasado en tu vida y tú hayas provocado un milagro y no se me queden todos con los brazos cruzados, porque usted hoy va a ir a decirle a la gente, solo con la palabra que escuchaste hoy, los secretos del cielo, usted va a decir, uy no, y me he dado cuenta de unas cosas. Yo te puedo decir, yo era amargada y ustedes me ven y dicen, ¿y esta cómo haría para ser amargada? Esta payasa que no se comporta como una pastora. No, yo no me aguantaba ni a mí misma. Y yo puedo decirle, yo a las personas era así, ya no soy. Se nos han cumplido sueños y cosas que han pasado cosas en la vida de nosotros que yo no pensé que fuera a llegar porque ni las estaba esperando. O sea, Dios te premia cuando tú te ocupas de las cosas de Él. Entonces yo quiero que hoy renuncies a lo que tú haces para ti mismo. Trabaja para Él, no para ti, olvídate de ti. Dile, Señor, aquí están mis manos, mis ojos, mi boca, mis oídos, las pondré a tu servicio. Primero cambio mi vida para mostrarle a la gente que sí, pero no en sus propias fuerzas. Ay, ¿dónde me consigo plata para mostrarle a la gente que ya no estoy pobre? No, pues no. Ustedes no pueden creer que es que Dios es el dueño del oro y la plata y que si usted le cree a Él y busca enfermos y busca oprimidos y busca a los que están encarcelados, Él se va a encargar de ti. Cierra ahí tus ojos. Me pone una cancioncita. Vamos a pedirle perdón al Señor por no haber aceptado